Hola, buenas tardes a todo el mundo. Disculpad un poco el retraso, hemos tenido algún problema técnico, pero ya estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar organizado por Embed School, que, bueno, sabréis o no que es un centro de formación líder en España especializado en inteligencia artificial, datos y tecnologías avanzadas aplicadas al mundo profesional. Hoy nos acompaña una audiencia muy diversa, por lo que puedo ver, perfiles técnicos, responsables de datos, estudiantes y profesionales en proceso de especialización, cambio de carrera, etcétera. Estamos encantados de teneros aquí para hablar sobre un tema de máxima actualidad que son los espacios de datos, además de su papel en la transformación digital europea y las oportunidades profesionales que están generando. En el Beat School formamos talento en áreas estratégicas relacionadas con este tema a través de nuestros programas especializados, que son tanto programas expertos como programas de máster en gobierno del dato, inteligencia artificial, espacios de datos, data engineering, data analysis, cloud, inteligencia artificial avanzada y generativa y el máster, bueno, la segunda edición que acabamos de sacar del máster en Industria Conectada e Inteligencia Artificial que se imparte en Málaga y no en Madrid. Precisamente porque trabajamos con empresas que ya están implementando estos modelos colaborativos de data sharing, de compartición de datos, sabemos lo crucial que es preparar a los profesionales para este nuevo entorno y para ello contamos hoy con dos invitados excepcionales. Nuestro primer ponente es Manuel Gutiérrez, que es Senior Digital Ecosystems Manager en Gaia X, la Gaia X European Association for Data and Cloud, y que es uno de los actores clave en el desarrollo de espacios de datos en Europa. Y Enrique Serrano, que es el presidente de Embed School, CEO de Dinámica, que tiene una amplísima experiencia en innovación y transformación digital. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. A lo largo del webinar podréis dejar vuestras preguntas en el chat y los recogeremos para la parte final. Y sin más dilación, damos paso a Manuel Gutiérrez, quien abrirá la sesión con una visión desde Gaia X sobre el contexto europeo de los espacios de datos. Buenas tardes a todos. Gracias, Teresa, y al equipo de Envit, que no solo me ha invitado, sino que ha hecho y está haciendo posible este seminario. Es un placer acompañaros. Bueno, me voy a apoyar en unas pequeñas slides, pero antes de nada quería presentarme muy brevemente para que entendáis por qué estoy aquí y qué me trae a un webinar como este alrededor de los conceptos sobre espacios de datos. Como decía Teresa, yo trabajo desde hace 4 meses en Gaia X AI SBL, que es la Asociación Europea de Datos y Nube. Estamos en Bruselas, aunque trabajamos desde múltiples sitios, distintas nacionalidades. Y antes de llegar a Gaia, hace 4 meses, estuve algo más de 2 años trabajando primero en la oficina del dato y después en la Dirección General del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ahora ya pertenece al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En ese contexto es donde he tenido la oportunidad de cruzarme con proyectos de espacios de datos de múltiples características, incluidos los que tienen que ver con el ámbito europeo, sobre los que ahora comentaré alguna cosa, y donde tuve la oportunidad de cruzarme con el equipo de Envid y de forma específica también con el equipo de Dinámica, porque son actores muy relevantes en el contexto de datos y están extraordinariamente bien conectados con el hub español de Gaia X. Así es que hechas esa mínima introducción para que tengáis un poco las coordenadas de quién soy, de por qué estoy aquí, paso a compartir una breve presentación. Como decía Teresa, sentíos libres de preguntar cosas en el chat y en la medida de lo posible bueno, será un placer poder responder a lo que os parezca interesante comentar. Paso a compartir una mini presentación muy sencilla que espero que me sirva un poco de backup para comentar cosas. Bueno, esta famosa frase de Clive Humby del 2006
el dato es el nuevo petróleo, se ha convertido probablemente en uno de esos leitmotivs que nos han acompañado a todos los que nos movemos en este mundo de datos, inteligencia artificial desde hace ya casi 20 años. Y bueno, aquí la clave seguramente es dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Si realmente los datos son el nuevo petróleo o si no lo son y son algo más, incluso algo más potente, algo más poderoso, ¿no? Al final el petróleo, y probablemente por eso se hizo tan valioso o se han montado tantas bueno, pues sinergias estratégicas a nivel geopolítico alrededor de este activo, es un activo, es un bien escaso. No está disponible de forma sencilla, no lo está para todos y claramente no es reutilizable. Yo creo que este es un elemento crítico sobre el que me gustaría poner el foco, porque si lo comparamos contra los datos los entendemos como algo que claramente es extraordinariamente abundante. De hecho, están en cada una de las operaciones que desarrollamos, con independencia de lo digitalizadas o no que estén esas operaciones. En general están disponibles, pero, y aquí hay un par de elementos críticos, hay que ponerlos en valor, hay que mostrar el valor de los mismos y sobre todo hay que gobernarlos. Me parece muy interesante que esté ese programa experto de Envid que conecta el gobierno de los datos precisamente con los espacios de datos, que es probablemente la herramienta para la puesta en valor de los mismos. Y por otro lado son reutilizables, es decir, en general los datos no se desgastan, al contrario, diría que el uso recurrente de los datos, y seguramente muchos de vosotros lo sabéis por vuestra formación o por los ámbitos en los que estáis ahora desarrollando vuestra actividad profesional, en la medida en que utilizas de forma masiva datos y los reutilizas, los conoces más y mejor, los curas, los transformas en un activo valioso, pues se convierten en algo que realmente pueden llegar a convertirlos en el nuevo petróleo en el sentido de que son uno de los activos más valiosos para la economía. Pero aquí es donde está la clave, ¿no? Como veis, por un lado tenemos datos y al final de la slide tenemos el valor. Y lo que me gustaría es que entendiéramos cómo se produce el tránsito entre los datos y el valor, porque no es algo evidente y probablemente no es sencillo. Nos gustaría entender entonces si los datos efectivamente son un activo y, como decía The Economist no hace tanto, si son realmente el recurso más valioso a nivel mundial. Yo diría que es uno de los recursos más valiosos en la medida en que es un input, y ahora me extenderé un poquito más con ese concepto de input. Pero antes de entrar en esa parte, y puesto que los datos entendemos que son un activo y que por lo tanto tienen valor, yo quiero decir que sí, que tienen valor, pero siempre y cuando se usen, es decir, si están parados, los datos no tienen un valor per se o tienen un valor que es mínimo, que es casi, bueno, pues sí, inutilizable, ¿no? Y marginal es la palabra que estaba buscando. Y el problema, y estos son datos que de forma abundante se han ido expresando en los últimos años, diría que casi en la última década o década y media, hay diferentes estudios, probablemente uno de los más conocidos es de Harvard. Se estima que el 80% de los datos no se utilizan. Esta era una de las aserciones o de los statements que con más frecuencia hacía la que fue hace años nuestra jefa en la SEDIA, en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ¿no? Que ella estaba obsesionada, como sabéis, luego se ha movido hacia el mundo de la inteligencia artificial, estaba obsesionada en que ese altísimo, elevadísimo número de datos que están ahí fuera, que son un activo potencial, pero que no se termina de transformar en un activo que genera valor, se pusieran en valor, se pusieran en circulación, es decir, fueran utilizados. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? En que los datos se utilicen. Entonces, para que los datos tengan valor, no solo necesitas utilizarlos, sino que sobre todo necesitas compartirlos. En esa, o conectándolo con esa idea de que si los datos son reusables, son reutilizables, cuantas más veces se utilicen, más valor tendrán. Cuantas más veces incorporemos los datos en procesos productivos, en cadenas de valor dentro de cualquier ámbito, en una organización, en un ecosistema,
más valor tendrán. Por lo tanto, necesitamos compartir esos datos. Pero eso que parece sencillo de enunciar no es fácil de conseguir, excepto que existan los mecanismos adecuados para que eso sea así. ¿Por qué los datos tienen valor? Bueno, pues porque son el input crítico de diferentes procesos de negocio, de diferentes paradigmas como es el Big Data o como son los algoritmos en el ámbito de la inteligencia artificial. Necesitamos aplicaciones digitales que utilicen los datos como insumo, como input para generar valor a través de diferentes entornos, nuevos productos, nuevos servicios, optimización de procesos, generación de gemelos digitales que nos permitan mapear negocios o mapear ecosistemas complejos y que en última instancia nos sirvan para tomar decisiones mejor informadas, más optimizadas, que nos acerquen al valor económico real que pueden llegar a tener los datos, que parados o no compartidos apenas tienen valor o tienen un valor residual o marginal, como decía anteriormente. El problema es que para llegar a que los datos sean el input de la inteligencia artificial, necesitamos entornos donde esos datos empiecen a compartirse y a utilizarse. Es decir, necesitamos ecosistemas digitales. Un subconjunto de esos ecosistemas digitales son los espacios de datos, que son en última instancia entornos en los que esos datos que parados o no compartidos apenas tienen valor o tienen un valor cercano a cero, el límite es casi cero, empiecen a generar el valor, la promesa de valor que presumiblemente pueden tener si los incorporamos en los procesos empresariales, que nos ayuden a tomar mejores decisiones y que nos ayuden a crear nuevos productos y nuevos servicios. El concepto de data-driven innovation o de data-driven growth, ¿no? De crecimiento alrededor del uso de los datos para enchufarlos en procesos de big data, de business analytics, de business decisions, de inteligencia artificial en última instancia. Aquí es donde, desde el año 2020, la Comisión Europea ve una extraordinaria oportunidad y empieza a hablar del concepto de economía del dato, que significa precisamente generar valor, diría nuevo valor, utilizando los datos en entornos, en ecosistemas de negocio, enchufándolos a inteligencia digital o enchufándolos a proyectos de Big Data. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es donde un poco conectamos con esa idea inicial de si los datos son el nuevo petróleo, que había una dependencia excesiva, probablemente sigue habiendo una dependencia excesiva de plataformas de datos controladas predominantemente por un número limitado de empresas tecnológicas a nivel internacional, los denominados hiperescalares. Cuando un gran número de datos está controlado por un número pequeño de proveedores o de compañías que tienen la capacidad de utilizar el conocimiento que esos datos les pueden aportar en sus modelos de negocio, al final se introducen restricciones de uso de los mismos y sobre todo vulnerabilidades. El sistema se vuelve más débil, se vuelve más vulnerable, se vuelve más inseguro y sobre todo impacta directamente contra la soberanía digital de esos datos. El data owner, el dueño de los datos, pierde la trazabilidad de los mismos, no sabe quién los está utilizando, no sabe con qué fines los está utilizando y sobre todo, y ese es el elemento esencial que nos trae aquí, no es capaz de capturar el nuevo valor generado con el uso de los datos en los distintos entornos de negocio o económicos en los que esos datos se utilizan como insumo. Además, tenemos incluso el riesgo de perder valores europeos esenciales, como es la libertad, la privacidad y sobre todo el control alrededor de esos datos. Así es que la Comisión Europea en el 2020, en el contexto de su Digital Decade, de esta estrategia de la década digital del 2020 al 2030, pone en marcha una de sus palancas críticas, que es la Estrategia de Datos Europea del 2020, donde aparece de forma específica el concepto de los espacios de datos europeos, los espacios de datos europeos comunes como uno de los nuevos paradigmas que nos acercan precisamente al concepto de economía de datos.
¿Qué son los espacios de datos? ¿Qué son los data spaces, ¿no? Que es como se dice en inglés y que es uno de los conceptos que más se ha utilizado durante estos últimos años en el ámbito precisamente de la Comisión Europea y de su proyecto de Data Union Strategy. Pues al final es un espacio, es un ecosistema, es un lugar de generación de valor alrededor del dato mediante su compartición voluntaria en un entorno, como veis aquí, de soberanía, confianza y seguridad. Es decir, justo esas vulnerabilidades que entendíamos que se estaban produciendo cuando muy pocas plataformas gigantescas tenían acceso a los datos para explotarlos como insumo en sus procesos productivos, justo para luchar contra eso, Europa presenta un enfoque diferente, un enfoque que tiene una perspectiva federada o distribuida, de manera que se trabaja en que se definan cuáles son las políticas de gobernanza, los modelos de gobernanza que ayuden a definir a qué datos se puede acceder, quién tiene acceso a esos datos, que se pueda controlar el acceso y el uso de los datos de manera que la compartición se desarrolle en un entorno abierto, y por eso lo de federado y distribuido, heterogéneo de proveedores, de manera que muchos pequeños proveedores, muchos pequeños actores tengan también acceso a disfrutar o a poder crear y generar valor con esos nuevos datos sin actores dominantes, sin barreras de entrada y salida que sean desproporcionadas y que incorporen ese efecto de lock-in. Cuando somos capaces de crear un sistema o un ecosistema en el que los datos se van a compartir de forma abierta y de forma confiable, entonces estamos generando el mundo perfecto para que sobre esos datos empecemos a generar servicios de Big Data, de Data Analytics, de Business Analytics, de inteligencia artificial a través de diferentes modelos algorítmicos que extraigan el valor que esos datos tienen y generen un nuevo valor que se puede distribuir de forma democrática entre el conjunto de players o de stakeholders que forman parte del ecosistema de datos, del espacio de datos. No se trata de colocar los datos en un repositorio central, no se trata de crear un gigantesco data lake, se trata de crear un modelo de gobernanza, un nuevo modelo de gobernanza, gobernanza 2.0, como han puesto de manifiesto utilizando un concepto, yo creo, muy bien traído desde el equipo de Enbit, y esa gobernanza 2.0 es una nueva fórmula, una nueva foundation, una nueva fórmula fundacional de entender cómo se comparten datos de una forma abierta, transparente, confiable, entre entidades que por primera vez tienen la capacidad de compartir datos de una forma mucho más sencilla. Cualquiera podréis preguntaros, bueno, pero compartición peer-to-peer de datos, eso ya existe, se puede hacer entre dos empresas o entre un pequeño consorcio de una forma sencilla. Ciertamente es así, pero la promesa de la economía del dato que nos pone encima de la mesa la Comisión Europea es precisamente que esto sea escalable, que salga de forma escalable, buscando precisamente el concepto de mercado único digital, de mercado europeo de datos. Ese mercado de datos a nivel europeo es precisamente el que van persiguiendo los espacios de datos comunes europeos, que no deja de ser ni más ni menos que el deseo de crear un mercado digital a nivel continental, a nivel de la Unión Europea, donde los datos sean uno de los inputs esenciales. Volviendo a nuestro modelo anterior, como veis, entre los datos y el valor, para que los datos puedan ser el input de aplicaciones digitales a través de algoritmos, de la inteligencia artificial, de Big Data, de Business Analytics, necesitas entonces ecosistemas digitales, espacios de datos donde se produzca un data exchange, donde se produzca un intercambio y un uso federado de los datos por parte de todos los actores dentro de ese ecosistema. Y falta justo la pieza central, esa pieza central que es que los datos tienen que estar gobernados, tiene que haber una gobernanza 2.0 de los datos que permitan que haya un entorno, los datos no flotan en el aire, como dice nuestro leitmotiv en Gaia, data doesn't flow on rainbows, necesitas una infraestructura, necesitas nube,
segura, federada, sobre la que esos datos se puedan compartir de una forma rápida, ágil, abierta, confiable, casi semiautomatizada en términos del compliance que se está generando. Justo en ese contexto es donde, y aquí hago una breve, no publicidad, sino reseña de lo que somos como Gaia X, justo en ese contexto es donde una iniciativa como la de Gaia X tiene sentido. ¿Qué es lo que hace Gaia X? Ofrecer a esos usuarios, a esos stakeholders que tienen una serie de requerimientos a la hora de cómo se van a utilizar mis datos dentro de un ecosistema digital, les ofrecen un estándar de facto para crear el contexto de trust, de confianza. Por eso nuestro producto esencial se llama Gaia X Trust Framework, para definir cuál es el modelo de gobernanza que va a permitir que un determinado número de datos y los servicios sobre dichos datos se pongan en marcha para crear nuevo valor a través del uso de los datos. Pero para movilizar esos datos necesitamos tener un entorno de confianza, necesitamos un ecosistema en el que todos los participantes confíen los unos en los otros, hablen un idioma común, una lengua franca, ese estándar de facto que es Gaia, para que se puedan comparar entre sí los datos, comparar entre sí los servicios sobre esos datos y tomar la decisión de iniciar un intercambio de los datos que puede o no estar sujeto a un modelo de monetización para, una vez incorporados los datos en tu proceso de negocio, utilizarlo para tus aplicaciones digitales y, en última instancia, crear valor, crear nuevos productos, crear nuevos servicios, ser más eficiente, capturar negocio, llegar a nuevos clientes. Eso es lo que los datos te dan, pero para ponerlos en valor, para activarlos, necesitas un entorno seguro, confiable, gobernado de una forma diferente que te permita que todos esos datos se pongan en marcha. Por eso nos movemos, por eso la demanda por parte de la Comisión Europea de estos espacios de datos para movernos de un intercambio de datos de carácter bilateral uno a uno, que es muy fácil, a un intercambio descentralizado de muchos a muchos, de cientos de miles a cientos de miles, de millones a millones, que es precisamente el concepto de espacio de datos o de mercado europeo de datos, mercado único digital, que es en última instancia el objetivo fundacional de la política, de la estrategia digital de la Comisión Europea. Entonces, nos movemos hacia un entorno de muchos a muchos en el que además esos procesos de estandarización y de confianza te van a permitir definir reglas alineadas con la principal regulación tecnológica o de uso de tecnologías y de datos que existe a nivel europeo, fundamentalmente la Data Governance Act, la Data Act o la Artificial Intelligence Act. Esa regulación se puede incorporar con facilidad dentro de los estándares que define una iniciativa como Gaia X y convertirlo en parte de las policy rules, de las reglas de política de gobernanza que se utilicen para iniciar procesos de compartición de datos. Por eso nuestra misión como Gaia X es crear ese de facto estándar para favorecer la creación de estructuras, de infraestructuras, por eso lo de los datos no flotan, de infraestructuras, de ecosistemas federados, confiables, que al final te permitan, mediante ese conjunto de especificaciones, de reglas, de políticas y de un framework de verificación, iniciar un proceso de compartición de datos. De forma específica, eso ha dado lugar a un potentísimo proceso o iniciativa de inversión en construcción de esa infraestructura de compartición de datos a nivel europeo. Ahora mismo la Comisión Europea ha movilizado aproximadamente unos 4.000 millones de euros en iniciativas de creación de espacios de datos y de infraestructura de nube europea con proyectos singulares. El caso de España es especialmente representativo y significativo porque en nuestro PRTR, tanto el componente 12 como el componente 14 representan un montante de 500 millones de euros para la construcción de proyectos alrededor de espacios de datos en sectores estratégicos, no solo turismo,
que es el componente 14, sino el resto de los sectores estratégicos a nivel de economía española, y hasta 202 millones de euros están destinados de forma específica a proyectos alrededor de espacios de datos industriales. Probablemente sois conscientes de que ahora mismo hay en marcha un programa nacional de espacios de datos, de manera que el mercado esté ahí. Las iniciativas europeas alrededor de ecosistemas de espacios de datos son extraordinariamente bollantes, y la conexión, no me he resistido a incorporar esta diapositiva esta misma mañana, la conexión con con el nuevo enfoque del nuevo equipo de de la Comisión Europea es evidente, ¿no? Se presentaba esta mañana justo el nuevo Action Plan para convertir a Europa en un continente de inteligencia artificial, y como veis a mano derecha, en esas 5 estrategias, 5 áreas estratégicas, 5 vectores, tenemos los datos precisamente conectados con la infraestructura de nube, con la infraestructura computacional, y la necesidad de simplificar las reglas, de incorporar policy rules, reglas de política, reglas de gobernanza que nos permitan, a partir de los espacios de datos, enchufar el activo que representan los espacios de datos precisamente en el contexto de este nuevo enfoque de creación de riqueza alrededor de los datos, que es precisamente el Action Plan de convertir a Europa en un continente de inteligencia artificial para, en última instancia, ganar competitividad, mejorar nuestros niveles de productividad, respetando la soberanía, la seguridad y el reparto democrático, abierto, estructurado, federado del nuevo valor que seremos capaces de crear compartiendo los datos. De manera que la oportunidad de los proyectos alrededor de espacios de datos es real, es muy real, en España especialmente, pero a nivel europeo, como podéis comprobar de forma más que evidente con esos 4.000 millones de euros movilizados, y una nueva estrategia, una nueva Data Union Strategy conectada con este Action Plan de continente europeo para la inteligencia artificial, que claramente pone en valor, como ha sido durante estos últimos años, bueno, pues los datos y sobre todo los proyectos de espacios de datos que permiten la compartición segura y confiable de los mismos. Confío en haber dado una visión amplia de la importancia de los espacios de datos para movilizar los datos como activo, para ponerlos en valor, para asegurarnos de que lo hacemos en un entorno confiable y ajustado a la regulación y a los valores europeos, y cómo la conexión, precisamente en la creación de valor, con todos los proyectos de inteligencia artificial es fundamental, ¿no? Hay un dicho por ahí de trustworthy data for a trustworthy AI, datos confiables para una IA confiable, que es precisamente lo que vamos persiguiendo en Europa. Confiable y que genere nuevo valor, que se reparta de forma democrática entre cuantos más stakeholders posibles mejor, rompiendo esa tendencia a la concentración de los datos en muy pocas megaplataformas a nivel internacional, que capturan el valor de los datos y no permiten que el conjunto de los ciudadanos y de las organizaciones que tienen datos y quieren compartirlos para crear valor puedan quedarse con el trozo de pastel, con el trozo de tarta que les corresponde. Termino aquí, un placer, y en unos minutos, cuando participe con su visión Enrique, pues también será maravilloso tener unos minutos de charla cruzada y de mesa redonda, y escuchar también las preguntas o las ideas que vosotros hayáis ido dejando en el chat. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias, Manuel. Para no alargar demasiado el tiempo del webinar, como tú dices, vamos a dar paso primero a Enrique y luego haremos un pequeño resumen con charla y ronda de preguntas. Gracias de nuevo y Enrique, cuando quieras. Muy bien, gracias Teresa. Es un placer estar aquí con vosotros, y sobre todo también es un placer escuchar a Manuel, que es una de las personas de verdad que más sabe de espacios de datos a nivel europeo, pero lo bueno es que lo cuenta muy bien, con lo cual pues la verdad que me facilita también pues ser telonero, aunque vaya después, y centrarlo más pues en la parte pues de innovación y sobre todo de empleo, pero voy a intentar también pues ser sintético
porque creo que también el que participéis con vuestras preguntas, pues es importante, dado que estamos hablando de algo que tiene cierta complejidad y que sobre todo desde el punto de vista de la conceptualización, pues no resulta fácil visualizarlo, ¿no? Tangibilizarlo, es decir, desde un punto de vista empresarial o desde un punto de vista pues de aplicación a determinados procesos, ¿no? En el sentido bueno, pues pasar del papel a la acción, es decir, al final esto cómo impacta en cualquiera de los sectores en los que cada uno de vosotros pues podáis o bien estar implicados actualmente o en el futuro. Como bien ha contado Manuel, al final un espacio de datos para mí es un entorno que es más digital que de infraestructura, donde los diferentes agentes de una cadena de valor, pues como él ha explicado muy bien, es decir, pueden compartir, intercambiar, acceder de manera segura, controlada, confiable, pues a esos datos y que además, oye, pues se le pueda poner una capa analítica que tiene un efecto multiplicador de valor sobre esos datos inmensa. Aquí lo que subyace primero, pues es inteligencia colaborativa, es decir, colaboración, open source también, y sobre todo, pues desde el punto de vista del dato, pensar a lo grande. Inteligencia colaborativa es lo que ha impulsado básicamente la innovación en inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial desde el punto y hora que puedes acceder a desarrollos de cualquier tipo, que tú los cedes con el valor que hayas añadido y que eso tiene escala global 24/7, pues la verdad que no hay departamento de innovación en ningún sitio que pueda tener pues esa magnitud, ¿no? Y es lo que hace que la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, pues haya avanzado pues hasta hasta donde estamos hoy. Mm, por otro lado, el hecho de que haya comunidades open source que lo que hacen es aportar con un esquema de licencia o de monetización totalmente diferente, lo cual no quiere decir que lo que se pone ahí pues sea gratis, pues yo creo que es otro punto, ¿no? Es decir, bueno, pues esto no va de marcas, no va de fabricantes, sino que luego cada uno pues vea cómo lo puede monetizar o lo puede comercializar, pero entendiendo que, es decir, todo el volumen de economía del dato que se prevé, y además, bueno, pues hay diferentes estudios desde Bruselas que puede movilizar todo esto, pues puede alcanzar un valor de mercado o en el mercado de hasta 800.000 millones de euros, que es mucho, es prácticamente pues todo el volumen global pues de ayudas que ha habido en el COVID. Equivale también ahora mismo pues casi a todo el volumen que se está poniendo encima de la mesa para movilizar el sector defensa. Claro, el hecho de que también haya un planteamiento de igualdad en la cadena, es decir, de equilibrio, es decir, que cada uno pues aporta de manera voluntaria, pero por otro lado, bueno, pues define hasta qué punto, qué dato quiere compartir, de qué manera, con qué granularidad. Y cuando digo equilibrio, quiero decir en un equilibrio de fuerzas. A ver, por poner un ejemplo en el cual se pueda visualizar un espacio de datos burdo, ¿no? Pues porque hay muchas diferencias. Imaginaros que la plataforma de Uber pues estuviera enfocada a datos, analítica y que realmente el output pues para cada uno de los agentes, pues en este caso, bueno, pues hay tres de manera simplificada, que es la propia Uber como empresa, los conductores y nosotros como usuarios. Pues imaginaros que pudiéramos tener datos de manera más o menos equilibrada pues de toda la actividad. Evidentemente el usuario tiene los datos que la plataforma le autoriza
a ver, pero que es útil, ¿no? Porque puedes ver estadísticas, puntuaciones, valoraciones de tus viajes, cómo te valoran. De igual manera, pues el conductor tiene acceso, evidentemente, a más datos que nosotros, porque incluso puede tener estadísticas de facturación, de optimización de viajes. Y Uber, es decir, la plataforma, el dueño, tiene acceso a toda la información, lo cual, bueno, pues imaginaros que un espacio de datos sea una plataforma parecida a la de Uber, pero que está enfocada a darle valor al dato, que cada una de las partes pueda compartir de manera equilibrada en función de su aporte de datos a la plataforma. En el caso de Uber no está equilibrada, quien más datos aporta, pues probablemente el iniciador pues sea el usuario, el conductor también, pero no son los que más datos consumen o se benefician de la misma. Pues claro, imaginaros uberizar una empresa con todos sus agentes de la cadena de valor, es decir, usuarios, proveedores, terceras partes, pero voy más allá, es decir, imaginaros no solamente una empresa, imaginaros una industria entera, imaginaros turismo, que lo ha mencionado Manuel, donde ya se está construyendo una plataforma de inteligencia turística que consta también esa plataforma de un espacio de datos donde todos los agentes, es decir, no solamente el turista, sino también el conductor, el taxista, el restaurante, la discoteca, el crucerista, es decir, todos comparten datos, cada uno consume los datos que necesita y desde el punto de vista analítico, es decir, pues la potencia es que puedes hacer analítica con todos esos datos integrados. Aquí, por poner otro ejemplo, desde el punto de vista de turismo, muy pocas empresas pueden tener una visión, bueno, completa, evidentemente ninguna, pero de datos de turismo, pues las líneas aéreas, yo diría Amadeus, por ejemplo, pues puede tener una visión más grande que otros, pues porque tiene los datos de los movimientos de los turistas, pero lógicamente una vez que el turista llega a su destino, pues pierde la traza. Entonces, por no liarme mucho, pues porque esto da pues, para lo que queramos, yo diría, hay un planteamiento de nuevos modelos de negocio, es decir, que pueda permitir pues, servicios pues, más personalizados, más inteligentes, basados pues en la evidencia fundamentalmente del consumo de los servicios del cliente, pues imaginaos plataformas de movilidad compartida o imaginaros que en salud, es decir, los datos se pudieran compartir entre diferentes hospitales públicos, privados, lógicamente manteniendo también la seguridad y la privacidad. En ese sentido, la reducción de esas asimetrías de información yo lo veo muy importante para que todo el mundo pueda compartir, por lo menos en igualdad o en proporción a cómo está aportando datos. Yo creo que la aceleración en temas de innovación, en temas de I+D+I, en aquellos sectores, industrias, pues, en aquellas empresas que compartan datos, pues va a ser abismal. Es decir, a todo aquel que se quede fuera de su espacio de datos sectorial, pues evidentemente pues va a tener una tendencia pues a desaparecer probablemente del mercado, sobre todo pues porque se va a encontrar con una competencia feroz que va a tener una bola de cristal pues para adivinar el futuro, poner el mejor precio, elegir mejor a sus clientes y sus rentabilidades. Y luego desde el punto de vista pues de analítica avanzada, es decir, pues para hacer análisis, pues yo diría de optimización de cualquier proceso, automatización, pues yo creo que la ventaja que dan o que ofrecen los espacios de datos, pues son tremendas. De tal manera que yo no concibo, por ejemplo, en sectores que quieran utilizar mejor pues, la innovación, no concibo que no partan de la base de un espacio de datos donde realmente, también pues por ser un poco didáctico, Gaia X lo que ofrece es el código de circulación. Es decir, Gaia X
lo que te da es el código de circulación de buen gobierno para que puedas conducir de la mejor manera los datos con todas las salvaguardas que Manuel pues nos ha explicado, ¿no? De un tema que, insisto, pues la verdad que es complejo. Tanto yo como Dinámica, como Envid, y por eso, pues oye, fomentamos un programa que es de Gobierno del Dato 2.0, porque al final todo este código de buen gobierno, de circulación del dato, pues tiene que ver en parte, es decir, pues también con gobierno, con la propia gobernanza del dato. Lo que hace es agrandar el concepto y de alguna forma, pues yo creo que pone en valor pues algunos roles que ya existían. Es decir, yo diría que aquí pues uno de los primeros pues es el arquitecto de datos, es decir, que pasaría a ser un arquitecto de espacio de datos a la hora de definir bien, es decir, los componentes, las piezas. Insisto, algunas de ellas pues son open source, que tienen que componer ese espacio de datos. eh, es proceso, es decir, adaptado a las necesidades de una empresa o de un sector o de una industria. Pero claro, no nos quedamos ahí, es decir, aquí los datos hay que aplicar pues técnicas de calidad, de trazabilidad, de interoperabilidad, como ha comentado Manuel, con lo cual, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la ingesta de esos datos, la integración del dato, bueno, pues casi va a llevar la mayor parte de inversión en tiempo, en creación de toda esta actividad o de todas estas tareas, con lo cual, pues el Data Steward, el Data Custodian, son roles que van a tener también una labor especial, pues porque hay que definir taxonomías, catálogos, políticas de metadatos, donde hay que obtener también conocimiento funcional de una determinada industria, es decir, allá pues donde pues en la parte de arriba del nenúfar, porque aquí estamos en la raíz y en el tronco, pues podamos visualizar el tipo de analítica que se quiera realizar, es decir, pues en la medida en la que haya grandes LLMs, Large Language Models, se va a necesitar entrenamiento con corpus de lenguaje. Esos corpus, pues al final se generan en centros de investigación, universidades, la propia Biblioteca Nacional, es decir, las propias empresas van a tener que definir corpus, con lo cual, bueno, pues aquí todos estos perfiles, también diría, de lingüistas que tengan que trabajar en esas taxonomías, pues considero que, y fijaros que pueden ser perfiles, que es una mezcla de perfil técnico, perfil de letras, ¿no? Especialistas en gobernanza del dato, en soberanía, para definir las políticas de acceso, el licenciamiento, porque al final, oye, pues esto ya a nivel de negocio, pues evidentemente hay que monetizarlo, ese cumplimiento normativo, porque Manuel también nos ha hablado de diferentes acts que tienen que ver con el dato, y en la parte en la que haya inteligencia artificial y analítica, pues lógicamente estamos hablando también del AI Act, pero está el Governance Act. Bueno, Manuel nos lo ha contado muy bien. También el GDPR, es decir, en fin, toda la legislación normativa que tenga que ver con datos, pero también con seguridad y con ciberseguridad, con lo cual, pues aquí entramos también en todas las acts que tenemos de ciberseguridad, y donde esos perfiles también de ciberseguridad, ciberanalítica, ciberinteligencia, expertos en seguridad en entornos federados para proteger pues, el intercambio entre arquitecturas que son distribuidas y que son compartidas, y que al final también lo importante es que esas arquitecturas, esas plataformas, los espacios se conecten unos con otros, ¿no? Eso es lo que también le va a dar valor, grandeza a todo este entorno que poco a poco pues se va a ir creciendo y creándose
en red. Todos los perfiles que tienen que ver con interoperabilidad semántica. La semántica es muy importante para que, o sea, los datos, si no hay una interoperabilidad semántica entre ellos y al final a partir de ahí se construyen los modelos de datos, pues la verdad es que no hay interacción entre ellos y en el fondo pues la analítica tampoco pues, puede ser capaz de extraer el valor de los mismos, con lo cual estos temas, esos modelos de datos, pues también son pues muy importantes. Yo lo que creo es que los espacios de datos dan lugar a un reskilling, a un upskilling, a una actualización. De ahí que desde Envit School pues, lancemos nuestro programa eh, pues de Data Governance porque va a permitir este upskilling, pero a un nivel superior, es decir, pasando de un gobierno del dato 1.0, a lo mejor estaba más basado pues, en DAMA, estaba más basado bueno, pues, en conceptos y en metodologías, pues yo diría anteriores, pero que ahora hay que actualizar y que toman otro sentido nuevo y otra dimensión nueva, pues con los espacios de datos y bueno, pues sobre todo con la nueva gobernanza que se va a aplicar, ¿no? Y creo que, sinceramente, las empresas están muy perdidas con todo esto. Sí que a partir de ahora va a haber muchos proyectos, sobre todo pues porque la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, el gobierno, pues ha lanzado eh, pues proyectos, ayudas para incentivar que las empresas monten consorcios y lancen este tipo de proyectos. Y lo que van a faltar, y os hablo desde ahora a los próximos años, pues son perfiles realmente pues, especializados para trabajar en estos proyectos, que estos proyectos están ya y están eh, asignados, ¿no? Y bueno, y con esto, pues la verdad que creo que ya he rebasado mi tiempo y sí me gustaría pues atender a vuestra participación y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que tu charla complementa de manera magnífica a la que nos ha dado Manuel. Se ha hablado de dos aspectos del tema distintivos, pero a la vez complementarios. Y bueno, al final es la temática para la que convocábamos hoy, innovación, impacto y futuro profesional. Entonces, sí que nos han llegado varias preguntas y yo las he amalgamado en una pequeña reflexión y en una pregunta bueno, que igual es más inmediata, más a nivel, más consejo nos piden. Entonces, Enrique, acabas de mencionar que la aparición de nuevos roles clave dentro del ecosistema de los espacios de datos, como por ejemplo, creo que has dicho Data Steward, Data Custodian, se suman figuras como el Data Product Owner, Data Architect, perfiles como el Data Ecosystem Manager y además expertos en materias un poco más soft, que también has mencionado, gobernanza del dato, soberanía digital e incluso lingüistas computacionales o semánticos. Bueno, esto suena soft, no sé si será tan soft, pero yo al menos lo entiendo mejor, que son fundamentales para garantizar la interoperabilidad entre sistemas y sectores y lenguajes, etcétera. Entonces, los asistentes y yo misma nos preguntamos cómo deben evolucionar los equipos para integrar estos perfiles, porque como bien has dicho tú, no se sabe si estamos realmente preparados a nivel organizativo para esta transición. Yo sé que desde Envit estamos adaptando los contenidos de los programas para preparar este nuevo talento. Entonces, de aquí surgen dos preguntas más directas para ambos, para Manuel y para Enrique. ¿Qué tipo de competencias técnicas y transversales consideráis que son prioritarias hoy en día para trabajar bueno, pues en esta nueva industria de los espacios de datos? ¿Y qué recomendación daríais a una persona que quiera posicionarse profesionalmente en este ámbito? ¿Alguien que esté empezando su carrera o un perfil senior que quiera hacer un viraje? Bueno, pues si queréis, empiezo yo y le paso el testigo a Manuel. Yo diría que toméis la iniciativa, es decir, que no esperéis a que el área de HR, de recursos humanos,
pues lance programas, pues porque probablemente pues van con cierto retardo y probablemente pues van a tardar en entender todo este concepto. Entonces yo diría que por ejemplo, yo veo aquí dos macro tendencias. Una que tiene que ver con el data engineering o con el data engineer, perdón, que realmente sí que se puede adaptar, reciclar, sobre todo a la parte de diseño de arquitectura, fundamentalmente, por agruparlo. Y luego, pues el data science, que de alguna forma, pues también en estos nuevos modelos de datos, en fomentar sobre todo la parte analítica basada en los espacios de datos, el tener una visión pues más integrada del dato, pues también creo que permite de alguna forma pues un upskilling fundamentalmente. Muy bien, bueno, aquí yo soy menos experto que vosotros en esta parte de competencias y de reposicionamiento, pero sí os puedo dar una visión, sobre todo basada en conocer muchos proyectos, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel europeo y ver qué es lo que está pasando, porque en Gaia X somos un ecosistema de más de 250 miembros, tenemos empresas gigantescas, y cuando digo gigantescas estoy hablando de monstruos como Airbus o como Deutsche Telekom, y empresas muy pequeñas a nivel de startups que están poniendo proyectos en marcha de estas características. Os diría, como primer titular, la guerra por el talento en estos entornos es extraordinaria. No hay talento suficiente para abordar las nuevas skills, las nuevas capacidades que se requieren. Entonces es el momento de pasar a formarse en estos entornos. Esto va de ecosistemas y cuando algo va de ecosistemas, la primera palabra que aparece conectada con ecosistemas es el concepto de arquitecturas, es decir, al final construir la arquitectura, tener la capacidad de construir los planos que van a ser la base sobre la que se defina el resto de los proyectos de economía del dato, de data sharing, de big data, de inteligencia artificial, que será la que utilice el input de los datos, es fundamental. Así es que tener esa visión arquitectónica de proyectos tecnológicos es fundamental, de manera que ese concepto de data engineer o de arquitectos de datos, de ingenieros de datos, me parece que es extraordinariamente potente, pero efectivamente para que esos datos sean un input necesitamos gente que tenga la capacidad de interpretarlos, y ahí esa parte de data scientist que yo conozco mucho menos, pues tiene relevancia. Y me quedo con esa pieza central, en cierta medida relacionada con la arquitectura, pero que está en realidad envolviéndolo todo, que es la que yo dibujaba de los datos tienen que estar gobernados. Todo lo que tenga que ver con acercarse a esos nuevos modelos de gobernanza 2.0 me parecen críticos. Y ahí tenemos de todo tipo de expertos. Se necesitan muchísimos expertos que, viniendo de la parte de legal y de compliance, tengan la capacidad de integrar ese conocimiento en modelos arquitectónicos de nube, de infraestructura, de arquitecturas de datos, y que nos ayuden precisamente a definir cuáles son las bases fundacionales de las reglas y de las políticas de gobernanza para activar precisamente que ese activo, valga la redundancia, que son los datos, se pongan en funcionamiento. Así es que cualquiera de esos perfiles tiene sentido, y por supuesto el de los modelos de negocio. Mismamente yo vengo del mundo de la economía, de la consultoría en transformación digital, y mi movimiento hacia el mundo de los datos pues está conectado precisamente con business model, con modelos de negocio y con modelos de generación de ecosistemas en estos entornos de compartición de datos en entornos digitales y federados distribuidos. Así es que la oportunidad es enorme. Si tenéis curiosidad, he dejado en el chat el último Data Market Study de la Comisión Europea, de la gente de IDC, donde aparece esa cifra
casi mágica de los 829.000 millones de euros que estima la Comisión Europea que es en el mejor de los escenarios se puede producir. Incluso se hablan ya por encima del trillón de generación de valor por parte de este entorno. Y ahí veréis de forma específica un apartado ya no tanto de economía del dato como de industria del dato. Creo que España es una de las industrias del dato a nivel europeo más potente. Tenemos muchísimo know-how, tenemos gente muy potente, hay empresas muy buenas que están haciendo cosas muy potentes, no solo en proyectos españoles, sino en proyectos internacionales. Os diría que en la práctica totalidad de los Common European Data Spaces hay empresas españolas de referencia, pequeñas, medianas y grandes, que están trabajando de forma muy activa y que están reclutando de forma intensiva perfiles que tengan esta capacidad casi híbrida, mixta, diría. No os asuste en ese sentido cuál sea vuestra procedencia para dar el salto a este tipo de nuevos proyectos de espacio de datos. Así es que talento más que bienvenido, sea cual sea el origen del mismo, para dar el salto a este tipo de proyectos con cada vez más demanda y con esta nueva iniciativa del Plan de Acción de Europa como continente de inteligencia artificial. La explosión de esa necesidad de talento es un hecho. Ya no digo que sea una cosa que va a pasar, es una cosa que está literalmente pasando ya en proyectos europeos donde es muy difícil encontrar el talento adecuado para que se incorpore a los mismos. Perfecto, yo creo que esta respuesta nos da todas las claves del futuro, sobre todo en cuestión de empleabilidad de los espacios de datos. Muchísimas gracias, Manuel Enrique, por las aportaciones y por, bueno, compartir todos estos conocimientos con nosotros. Me gustaría cerrar con una pequeña conclusión, resumen. Y nada, después daremos por finalizado el webinar. Entonces, según he entendido yo y espero hayamos entendido todos, hoy hemos podido comprobar que los espacios de datos no son solo una infraestructura tecnológica, sino también una palanca estratégica para el fomento de la investigación, el desarrollo, la colaboración intersectorial y la transformación digital en Europa. Tiene, bueno, supongo que no es especialmente extraño, pero es interesante que justo hace un par de semanas desde Envit asistimos al reciente evento Brújula para la Competitividad Europea que organizó METIC y donde participó Beatriz Álvar González, que es consejera económica de la Comisión. Y la conclusión que sacamos los asistentes que asistimos a esta ponencia es que los espacios de datos están emergiendo como una palanca clave para fomentar el I+D+I y la colaboración interseccional. Y bueno, en el AI Content Action Plan, que también de la Comisión Europea, que nos ha compartido Manuel, bueno, la idea es construir precisamente una Europa digitalmente competitiva y esto implica trabajar en 5 áreas clave: datos, infraestructura, algoritmos, regulación y talento, según entendido. En este contexto, iniciativas como Gaia X, que está aquí representando Manuel, se consolidan como, bueno, lo que ha dicho él, la lengua franca de los datos en Europa. Es un estándar común de confianza y de soberanía que permite compartir datos entre todos los actores de forma abierta, segura y, como ha dicho Enrique, sin asimetrías, facilitando servicios más inteligentes y personalizados y centrados en el usuario. Además, como han explicado Enrique y Manuel, los espacios de datos tienen un potencial de generación de valor impresionante, con la famosa cifra mágica, más de 800.000 millones de euros, siempre que se garantice una participación basada en la igualdad, la transparencia y la voluntariedad, también enfatizado por Enrique. Y esto no es una cuestión tecnológica, es una cuestión estratégica. Quien no forma parte del espacio de datos de su propio sector se quedaría fuera, citando una vez más a Enrique, y quien quiera innovar no puede permitirse quedar al margen de estos ecosistemas. Y bueno, desde Envit, desde luego concluimos que la formación es aquí más importante que nunca. Nosotros lo vemos a diario en la escuela, la demanda de profesionales capaces de entender, construir y gobernar estos espacios no para de crecer, demanda infinita, como ha dicho Manuel. Cada nuevo perfil es una contribución directa a una Europa más ética, más interoperable, más competitiva. Y bueno, al final el potencial de empleo, de trabajo y de carrera para todo el que se forme ahora va a ser absolutamente exponencial, porque además, bueno, al final sin talento no hay transformación. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este webinar. Si tenéis alguna pregunta, comentario, lo que sea, publicaremos la grabación
de esta sesión en redes sociales, donde podéis comentar bueno, generar debate, por supuesto. Y tenéis toda la información sobre formación en la web de Envit. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Gracias, ha sido un Muchas placer. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.